continuación, la práctica que vamos a presentar se llama calorción por medio del calorímetro a presión constante. El grupo está conformado por Kevin Yesid Espejo Gómez, Andrea Gisela Rojas Martínez, Sergio Iván Tarazona Gaona y quien les habla, Madeleine Natalia León Santa Fe. En un inicio tenemos que la termoquímica es la aplicación de la primera ley de la termodinámica al estudio de los efectos energéticos ligados a las reacciones químicas. Estos efectos energéticos se miden experimentalmente mediante el uso de unos aparatos denominados calorímetros, los cuales pueden ser a presión constante o volumen constante. Podemos definir calor de reacción como la variación de la energía interna de una reacción, ya sea por medio de la liberación o mediante absorción. El calor de reacción es el cambio de energía que se presenta del rompimiento o formación de enlaces químicos. Se expresa generalmente en términos de calorías o kilocalorías. Actualmente también se utiliza el joules como medida de energía cuando se habla de cambios químicos. Cuando se determina el calor de reacción, se conoce la cantidad de calor liberado o absorbida de una reacción a la misma temperatura de las reaccionantes. Si en la reacción química se produce absorción de energía, se denomina endotérmica. Y si hay lo contrario, liberación de energía, se denomina exotérmica. En la práctica de calor de reacción, el procedimiento que se utilizó fue el siguiente. En primer lugar, se tuvo que tener la constante de calorimetría del aparato. Entonces, ¿cómo se obtuvo esta constante? Se utilizó un vaso de icopor y a ese vaso de icopor se le agregaron 50 mililitros de agua a temperatura ambiente. Esa temperatura, al mezclarse con el vaso de icopor, se tomó como temperatura TI. Después, se usaron otros 50 mililitros de agua a una temperatura ya específica, que eran 56 grados centígrados. Esa temperatura, al agregársela al otro agua, se obtuvo otra temperatura. En este caso, fue temperatura TF, la temperatura final. Ya con estos datos nosotros podíamos reemplazar en la fórmula y obtener la constante de calorimetría del aparato. Ahora sí, ya nosotros con este valor podíamos ya tener la determinación de los calores de las diferentes reacciones. En primer lugar, la de calor de solución de NaOH. Al calorímetro se le agregaron 50 mililitros de agua a temperatura ambiente. Se tomó la temperatura, fue TI. Después, se pesó una balanza analítica 2 gramos de NaOH. Se añadió este reactivo al agua, se mezcló bien y una vez todo diluido, se tomó la temperatura, se tomó como TF. Ya con estos valores nosotros podíamos hallar el calor de la solución del NaOH. Ahora, el calor de la solución más el calor de reacción entre el H positivo y el OH negativo. El procedimiento fue el siguiente. Se añadió en el calorímetro ya limpio 50 mililitros de HCl 1 molar a temperatura ambiente. Se tuvo que mezclar en el recipiente este líquido y una vez mezclado se tomó la temperatura como TI. Después de tomarse la temperatura se pesó 2 gramos de NaOH y se incorporó en el calorímetro. Se disuelve totalmente el compuesto y se toma otra vez la temperatura, esta vez como TF. Ya hasta que se obtengan esos valores, reemplazamos en las fórmulas y obtenemos el calor de la solución de este tipo. Ahora, calor de neutralización. Entonces, en el calor de neutralización, en el calorímetro se le agregaron 25 mililitros de NaOH a 2 molar a temperatura ambiente. Una vez puesto en este recipiente, se tomó como temperatura I, lo que tomamos ahí. Después teníamos listo ya 50 mililitros de HCl 2 molar a temperatura ambiente. Se mezclaron estos dos compuestos y se tomó la temperatura a la que mayor alcanzó la reacción. Y ese valor se tomaba como TF. Y ya con esos valores nosotros podíamos hallar el calor de neutralización. Bueno, los análisis y los resultados. Para encontrar el calor de todas las sustancias que se utilizaron, se aplica la siguiente fórmula, la que ven en la diapositiva.
primero se halla el MAP, CP, AP y esta se utiliza, bueno, esta se halla utilizando una fórmula, despejando otra fórmula. Nuestro CP, AP por MAP era de 0,091. Para la determinación del calor de solución de NaOH, primero se le agrega 50 mililitros de agua a temperatura ambiente, nuestra temperatura en ese entonces era de 34 grados centígrados, y se disuelve en 2 gramos de NaOH. En este caso, un valor aproximado del que nos dio en gramos era de 1,91 gramos. Con la ayuda del termómetro, pues empezamos a agitar continuamente y alcanzamos una temperatura de 41 grados centígrados. Se aplica la fórmula que ya les mencioné al principio para hallar dicha temperatura, el calor, y nos da que el calor era igual a menos 364. Entonces pues ya esto era el calor que ejerció. Acá están las fotos de cómo se pesa el NaOH y la medición del agua que procede después. Para la determinación de calor de soluciones más el calor de la reacción entre los hidrógenos y los OH. Se le agregó 50 mililitros de HCl a una atmósfera, a un mol, 1 molar, a temperatura ambiente, que era de 33 grados centígrados. Se agregaron también 1,98 gramos de NaOH, tratando de aproximar los dados, porque pues este era el valor que nos estaban mencionando en la guía. Y se disolvió con agitación constante, igualmente con el termómetro, hasta alcanzar una temperatura de 52 grados centígrados. Se aplica la misma fórmula y nos da que el calor que soltó esta determinación era de menos 989,33. Acá están las fotos, tomando los gramos de NaOH y agitando con el termómetro. La determinación del calor de neutralización. Para esta prueba se le agregaron 25 mililitros de NaOH a 2 molar a temperatura ambiente, 34 grados centígrados. Se mezcla también con otros 25 mililitros de ácido clorhídrico a 2 molar también, y este también ejerce otra temperatura ambiente que es la misma. Entonces se agita nuevamente y se toma la temperatura final, la temperatura máxima que alcanza, y se vuelve a aplicar la fórmula. Ya en este caso nos da que el calor que ejerció en el ejercicio era de menos 400,72. Acá están las fotos, ya tomando el HCl y el NaOH y mezclando con el termómetro. Preguntas y ejercicios. La primera pregunta dice: ¿en qué se fundamenta la simplificación de considerar todas las densidades iguales a 1 gramo sobre milímetros y la CP iguales a 1 cal sobre gramos por grados centígrados? La respuesta se fundamenta en lo siguiente: esto se hace con el fin de simplificar los cálculos. Por lo tanto, se considera que la solución resultante tiene densidad y SP iguales a los del agua, los cuales coinciden con los valores que me plantea la pregunta. La pregunta 2 me dice cuántos moles de agua se produjeron en la neutralización realizada. Entonces, para calcular estos moles se usa la fórmula de molaridad, pero primero ponemos en la mesa los datos que nos dan volumen y nos dan molaridad. Así que despejamos n de la fórmula, que es el número de moles, y tenemos que el volumen es 0.025 litros y la molaridad es de 2. Se nos hace un poco más fácil ya que los datos en ambas soluciones son iguales. Entonces, al calcular el número de moles del agua nos da 0.05 mol. Y como había dicho anteriormente, la ventaja que tenemos es que los datos son iguales en ambas soluciones. Por tanto, el número de moles es igual y se produce en el agua exactamente la misma cantidad de moles.
En la tercera pregunta tenemos cuánto calor se produjo en la reacción anterior. Entonces calculamos con la fórmula que tenemos general la neutralización. Pero el primer paso es despejar MAP por CPAP. Eso nos da un valor de 0,9. Ahora sí, en nuestro paso 2, empleamos la fórmula que planteamos en los análisis y calculamos el valor. Nos da un resultado de menos 400,72 cal por grados centígrados. La pregunta 4 dice: si en la determinación del calor de la solución del NaOH se hubiera utilizado 8 gramos de NaOH, ¿cuánto calor se hubiera desprendido? Entonces, aquí simplemente modificamos de la fórmula general que nos dan, simplemente modificamos el primer valor, que tenemos 50 gramos de agua, y le sumamos los 8 gramos que nos plantea la pregunta. Así colocamos este valor al principio de la ecuación y la calculamos normalmente con el resto de valores iguales, igual que lo hacemos normalmente en la práctica. Esto nos da un valor de menos 406,63 cal por grados centígrados. Y la pregunta 5 me dice: determine todos los calores obtenidos de base molar. Entonces, en base molar es como pasar a las unidades de moles. Entonces la fórmula que vamos a usar es que menos el calor de la solución sobre el número de moles. Esta es la fórmula para convertir. Entonces, en el primer caso tenemos menos 364 cal por grados centígrados sobre 0,5 mol y nos da un valor de menos 7280 cal por grados centígrados. El caso 2 tenemos menos 989,33 cal grados centígrados sobre 0,5 mol y nos da un valor de menos 19.786,6 cal por grado centígrado sobre mol. En el caso 3 tenemos menos 400,72 cal por grado centígrado sobre 0,05 mol y esto nos da un valor de 8.014,4 cal por grado centígrado sobre mol. Por entonces, podemos decir que el calor, refiriéndonos al número de moles, se puede decir que en el caso 3, el calor de neutralización se define como el calor liberado por cada mol de agua formada como producto de la reacción. Por lo tanto, los moles utilizados para dividir son los moles del agua. Pero vuelvo a repetir, la ventaja que tenemos es que los valores eran los mismos en ambas sustancias. Por tanto, el 0,5 mol se pone en todos los valores. Listo. Gracias. Conclusiones. Como primera, logramos comprender que en una reacción, al romper de los enlaces químicos que unen a los átomos en moléculas, estos van a lograr formar otros nuevos átomos. Como segunda conclusión, la determinación del calor entre el H y OH produce la más alta de las reacciones trabajadas. Como tercera conclusión, todas las reacciones que trabajamos son reacciones endotérmicas, ya que todos los valores del calor son mayores a 0. Gracias por la atención.